Hola, hoy te voy a estar enseñando cómo hacer la coxinha. Es un plato muy típico de acá y te lo puedes encontrar en todas partes con cualquier relleno, desde dulce hasta salado, vegetariano, solo con queso, una infinidad. La frase esta de para gustos los colores, pues bueno, para gustos las coxinhas. Lo compararía como con una croqueta, me atrevería a decir que es una croqueta brasileña, pero creo que el término croqueta se le queda demasiado pequeño. Así que bueno, hoy te voy a estar enseñando cómo hacer este plato típico brasileño. Primero vamos a empezar con el relleno. Para el relleno vamos a estar usando pechuga de pollo. Asegurarnos de que quede sin piel y lo más desgrasadita posible. Hecho esto, en un bol vamos a mezclar sal, curry, bastante curry. Vamos también a agregar un poco de pimentón en polvo y también vamos a agregar comino, porque todo sabe mejor si agregamos comino. Vamos a agregar las mezclas de especias por encima de las pechugas, asegurándonos de extenderlas bien por toda la superficie y que el sabor se adhiera bien a la carne. Ahora ponemos a precalentar la olla de presión. Yo por vagancia lo voy a hacer en la olla de presión, pero tú bien lo puedes hacer en el sartén. Ahora agregamos una película de aceite, no demasiada, pero sí suficiente. Y comenzamos a sellar las pechugas. Esto lo que vamos a hacer es para que la carne absorba mejor el sabor de las especias. Ahora agregamos abundante agua como para tapar las pechugas. No importa si te pasas, mejor que sobre que te falte el caldo. Ahora damos presión por unos 20 minutos. Si lo haces en sartén puede ser un poquito más. Una vez pasados los 20 minutos lo que vamos a hacer es sacar las pechugas, escurrirlas lo más que podamos y las vamos a reservar para más adelante. Y por nada del mundo se te ocurra botar ese caldo. Ese caldo lo vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a comenzar a cortar las verduras. Primero vamos a cortar una cebolla. En mi caso no me gusta para nada picarla finita porque siento que pierde personalidad. Yo la pico en julianas y en bastoncitos, no demasiado finos, pero tampoco demasiado gordos. También vamos a rallar 2 zanahorias. Con la zanahoria me pasa algo parecido. No me gusta rallarla ni demasiado gruesa ni demasiado fina porque siento que se pierde demasiado. Yo siempre la prefiero rallar con el término medio que tiene el rallador. Siento que queda mejor para esta receta. Así lo olvido, también vamos a picar ajo. El ajo bien finito, si tienes cómo aplastarlo, mucho mejor. Y reservamos para más adelante. Y ahora con la pechuga fría vamos a despedazarla. Al estar tan blandita se parte súper fácil, así que la vamos a deshilar lo más finito que podamos. Ahora vamos a agregar un chorrito de aceite en el sartén, en el caldero, en lo que tú lo vayas a hacer. Y vamos a comenzar a agregar las verduras primero. Primero comenzamos con la cebolla. La cebolla la vamos a pochar un buen ratito, puedes tomarte hasta 30 minutos en esto, hasta que tenga esta textura. No la queremos muy caramelizada, pero sí bastante pochadita. Ahora seguimos con la zanahoria, que también le va a aportar bastante dulzor al relleno. Y ahora vamos a agregar el ajo. Vamos a revolver todo bien y vamos a dejar unos 5 a 6 minutos para que la zanahoria bote un poquito de líquido y se le concentre bien el azúcar. Pasados esos 5 minutos vamos a agregar salsa o pasta de tomate. Vamos a agregar curry y también vamos a agregar parte de esa mezcla que nos quedó del principio, pues también la agregamos. Y vamos a mezclar otros 5 minutos para que todo se integre bien. Ahora vamos a agregar el pollo desmenuzado. Lo vamos a agregar y vamos a revolverlo otra vez con todo para que coja bastante el sabor del sofrito que hemos hecho. Y para que se integre todavía mejor vamos a agregar alrededor de 1 taza del mismo caldo de ahorita. Para este punto ya no queda más que esperar. Rectificamos el puntito de sal y vamos a tapar. Eso se puede demorar de unos 20 a 25 minutos. Depende de la cantidad de caldo que hayas echado. Y ahora para finalizar el relleno vamos a agregar el queso cremoso. Como tal, el relleno debería llevar un queso que se llama catipurí, que es un tipo de queso también cremoso, pero yo no lo encontré. En caso de que te pase lo mismo y no lo encuentres, no te angusties. Puedes usar un queso cremoso como este o un queso tipo Filadelfia. Y ahora vamos a integrar bien el queso cremoso con el relleno, aún estando caliente, para que se funda bien dentro del relleno. No te puedo explicar el olor que tiene en este momento la casa. Me encanta. Ahora para hacer la masa vamos a poner a hervir 320 mililitros de caldo de pollo, junto con 160 mililitros de leche. Esto es para que quede mucho más suavecita la masa.
También vamos a agregar 20 gramos de mantequilla y vamos a revolver para integrar todo. Una vez que la mezcla rompe a hervir, vamos a agregar de golpe 250 gramos de harina. Y vamos a continuar batiendo hasta que todo se haya integrado perfectamente. En caso de que no tengas cómo medir con exactitud los ingredientes, puedes hacer 2/3 de caldo de pollo, 1/3 de leche y la mitad de esos dos juntos en harina. Así vas a tener la misma mezcla y te va a salir igual de bien. Y bueno, la mantequilla agregarías más o menos lo que viste en pantalla, intentando no excederte demasiado. Volviendo a la masa, vamos a seguir removiéndola hasta que se comience a despegar del fondo del sartén. En ese momento la vamos a pasar a una mesa y vamos a comenzar a amasar. En un principio te aconsejo, si no quieres quemarte, usar la misma espátula para seguir amasando hasta que esté completamente frío o un poquito más frío y puedas comenzar a usar tus manos. Y ahora vamos a seguir amasando hasta que la masa nos quede completamente homogénea. Debe quedar lisita y cuando hundamos el dedo debe sentirse suave y no se nos debe pegar. En caso de que la masa se te resista un poco, te puedes agregar unas gotitas de aceite y seguir amasando. Ahora vamos a comenzar a porcionarla. Esto es totalmente opcional hacerlo con pesa, pero yo quería que me quedara un poquito más exacto. Soy un poquito tiquismiqui con estas cosas. Así que nada, vamos a comenzar a porcionar. Yo lo voy a hacer de unos 60 gramos aproximadamente cada bolita. Para armar las coxinhas no hay que romperse demasiado la cabeza. Tomamos una bolita y comenzamos a abrir un orificio en el centro. Eso lo vamos a ir agrandando y agrandando hasta que tengamos una especie de canastita. Colocamos relleno en el centro. Yo coloqué aproximadamente una cucharada y un poquito más porque las quería bastante rellenas. Entonces, una vez colocado el relleno, lo que vamos a hacer es cerrar de la manera que podamos la parte de arriba. Y con las manos vamos a intentar darle forma como de gotita, aunque se supone que lo que está simulando es un muslo de pollo. Como puedes ver, la primera mía no salió muy bonita y puede que probablemente a ti tampoco te salga ni la primera, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o las que le siguen, porque es muy complicado. Así que tú no te frustres si no te quedan bien, porque luego las vamos a empanar y vas a ver cómo se arreglan y se ponen bonitas. Para empanar vamos a usar harina, 2 huevos los cuales vamos a batir bien y también vamos a usar pan rallado para el rebozado final. Para darle ese colorcito doradito y ese crujentito que caracteriza tanto a las coxinhas. Entonces, los pasos a seguir son: primero pasamos por harina, bien por harina, y escurrimos un poquito el exceso de harina. Luego pasamos por el huevo, vamos a asegurarnos que quede bastante cubierto de huevo y que no quede nada blanco. Y por último le damos un rebozado sobre el pan. Después de este último, si quieres, puedes volver a repetir el proceso solamente con huevo y pan por si quieres engrosar un poco el empanado. Pero ya te digo yo que no es necesario, que con un empanado finito queda súper delicioso. Entonces, ya con las coxinhas listas, solamente nos queda un último paso. Vamos a freírlas. Para freír vamos a necesitar abundante aceite, lo suficiente como para sumergir a las coxinhas dentro de él. Y vamos a necesitar que esté bastante caliente. Para comprobar si está caliente, solamente cogemos un pedacito de coxinha y lo tiramos dentro. Una vez flote, estará listo. Y ahora sí, con las coxinhas ya listas, solamente nos queda un paso: probar. Escucha este crujentito que tiene, mira cómo quedó el empanado, suena súper crujentito quedó. Entonces en el ranking vamos a ponerle a la coxinha, yo le doy un 10 de 10. De sabores, como te decía al principio, tiene de todo. Puedes encontrar coxinhas hasta rellenas de dulce de leche o de brigadeiro, que es otro dulce típico de acá. Y son súper ricas. Al igual que estas de queso, que no tienen nada que envidiarle. Son súper ricas, súper cremosas por dentro. Cuando pruebas un bocado, te explota en la boca el queso, la pechuga, ese sabor del curry, el pimentón. Es que es solamente sabroso. Y más el crujentito ese de afuera. Son una delicia, completamente. Son un 10 de 10. Coméntame a ti qué te pareció, si ya la conocías. O si eres de acá de Brasil, coméntame si crees que me quedaron de una forma y con un relleno legítimo para poderlas llamar coxinhas. Así que bueno, deja tu like, comenta, suscríbete si te gustó el video y nos vemos en un próximo video.